Buenos días, familia, qué bendición ver sus rostros. Antes de empezar con el mensaje de esta mañana, tengo gran gozo y privilegio de presentarles hoy día unos amigos que han venido desde la lejana Italia. Nosotros tenemos un centro de entrenamiento bíblico online, en línea, y esto alcanza diferentes lugares. Tenemos alumnos en Japón, en Holanda, en Italia, en diferentes lugares. Así que quiero pedirles a mis amados amigos y alumnos Percy y Iris, por favor, se pueden poner de pie. Quiero que les den un fuerte aplauso. Fratelli, hermanos, gracias, bienvenidos. Qué lindo tenerlos acá. Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido con un corazón tipo esponja para recibir la palabra de Dios? Bien, voy a empezar con lo primero que empecé el año. Y no puedo dejar de insistir en la importancia de que deben tomar notas en los mensajes. Apunten, escriban, no importa si es digital, no importa si es papel. ¿Por qué? Porque en 72 horas se van a olvidar del 95% de las cosas que les dije hoy. ¿Sabían ustedes que los pastores pasamos muchas horas cada semana preparando los mensajes? Cada semana tomo más de 15 horas preparando la palabra de Dios, recibiendo el pasto verde que desciende del cielo azul para darle a ovejitas que tienen lanita blanca. Entonces, una vez que yo vengo con mi canasta llena de perlas, de pepitas de oro, de sabiduría y de revelación y comienzo a repartirlas, de repente, ¿no? Aunque la gente pone cara espiritual, ¿no? Poing, rebota. La segunda perla, poing, rebota. Porque no están tomando notas, no están registrando lo que estamos hablando y de repente, después de un rato, cuando se vuelven a su casa, olvidan la mayor parte de las cosas que hemos dicho. Entonces, muchos ni siquiera se acuerdan qué cosa prediqué el domingo pasado. Entonces, tomen notas, porque así van a recordar las cosas que estamos diciendo y las cosas que Dios les habla. Esto es muy importante. Alguien dijo con mucha sabiduría que el lápiz más corto es más largo que el recuerdo más largo. Usa tu cerebro para pensar, no para recordar. ¿No? Si a alguien le pregunta, Albert Einstein le preguntaron una vez, ¿tú sabes lo que significa esto? No sé. Pero sí, en el diccionario lo puedes encontrar, ¿no? Gracias a Dios por los diccionarios. Pero bueno, el papel no se olvida. Eso es muy importante. Vamos a entrar hoy día en la segunda parte de nuestra serie Fervientes, en la cual estamos hablando acerca de la importancia de un caminar con Dios en otro nivel. Y ya saben que nuestro texto central es Romanos, el capítulo 12, el versículo 11, donde dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y dijimos la semana pasada que la palabra fervientes viene del griego seo. Es un término que originalmente significaba hervir. Así como una tetera que está con el agua en ebullición, está hirviendo. Y está describiendo a una persona que es entusiasta, que es diligente, que hace su trabajo y su asignación divina con excelencia. Y también dijimos que esta frase, sean fervientes en espíritu, se puede traducir también, sean constantemente fervientes en espíritu. Está hablando acerca de un presente continuo, es algo sostenido, es algo que nosotros debemos mantener en nuestras vidas, esforzarnos por estar en ese nivel. Eso es bien importante. Tenemos que estar ahí, tienes que estar ahí para que puedas moverte en ese nivel. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos acerca de ese fervor que la Escritura menciona, no se está hablando de algo que uno recibe de manera automática, o sea, no te es dado. Es algo que se produce debido a una causa concreta. Y la palabra fervientes nos dice que seamos fervientes en espíritu. Otra traducción diría hirvientes en espíritu. O sea, ¿tu espíritu está frío o está en ebullición? Entonces, otra vez el ejemplo de la tetera. Cuando la tetera comienza a sonar y comienza a salir humo por el pico, ¿no? Es porque hay algo adentro que se está moviendo, se está agitando. Es el agua en ebullición. Algo está agitándose ahí adentro. Entonces, esto se manifiesta en lo exterior. Entonces, nosotros podemos reconocer quiénes son los cristianos que son fervientes y quiénes no. En la primera iglesia, en Hechos capítulo 6, como se quería atender a las mesas y a las viudas de los griegos que estaban siendo desatendidas, se pidió que buscasen, la multitud buscase gente que estuviese
llena de fe, que tuviesen buen testimonio, que fuesen llenos del Espíritu Santo. Y escogieron a 7. Eso significa que se puede reconocer en una congregación quiénes están llenos del Espíritu Santo y quiénes no. Si no pueden decir amén, digan ouch, pero es la pura verdad. Amén. Entonces Dios nos quiere a nosotros llenos. Dios nos quiere a nosotros fervientes. Ahora, para que el creyente sea ferviente en el espíritu, su espíritu debe estar lleno de algo que esté moviéndose, algo en ebullición en su espíritu. Para que sea ferviente tiene que estar lleno, pero no de las cosas del mundo, sino lleno de Dios. Para esto vamos a ver un pasaje muy importante en el Antiguo Testamento, Jeremías, el capítulo 2, los versículos del 11 al 13. Esta es una pregunta que Dios le hace a Jeremías, es interesante. Dice, ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Ya saben que la respuesta a esta pregunta es obviamente no, no lo han hecho. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios, otra traducción dice la gloria de Dios, por ídolos inútiles. Y miren cómo él dramatiza esto, porque esa es la forma en la cual Dios lo percibe. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor, pues mi pueblo ha cometido 2 maldades o 2 males. Me han abandonado a mí la fuente de agua viva y en segundo lugar han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¡Wow! Eso es bien fuerte. Esa palabra vino a Jeremías, el profeta, más o menos en el año 629 a.C. Y aquí hay un reclamo de Dios para con su pueblo Israel. El reclamo de Dios para con su pueblo Israel es que ellos le habían dado la espalda a él. Y la nación se había vuelto completamente a la idolatría. Y la descripción de Dios del hecho es asemejada a cavarse o hacerse cisternas rotas que no podían retener el agua. Esa es la forma en la cual Dios lo compara. En el versículo 13 habla acerca de que ellos cometieron 2 maldades. En primer lugar, dejarlo a él fuente de agua viva. En segundo lugar, cavarse para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. En otras palabras, ellos habían dejado a Dios y estaban siguiendo a los ídolos. Habían dejado de adorar y servir al Dios verdadero, al Dios único, y estaban adorando y sirviendo a ídolos hechos con sus propias manos. En otras palabras, ellos habían dejado el plan de Dios y se habían fabricado o formulado su propio plan humano. Desecharon la palabra de Dios y levantaron su intelecto. Ese es el humanismo por encima del consejo de Dios que vive y permanece para siempre. Y ese es un lugar muy seco para estar. Ahí no hay ningún fervor, ahí no hay ninguna excelencia, la separación de Dios es muerte. Entonces, cuando hablamos de cisternas, el diccionario dice que una cisterna es un tanque o reservorio artificial para almacenar agua. Eso se puede colocar en la parte alta de una casa o de un edificio, también en la parte subterránea. Y estos reservorios de agua pueden almacenar grandes cantidades de agua y pueden suplir las necesidades de este líquido en diferentes ciudades, en comunidades, en edificios, en casas también. Es sumamente importante. Entonces, lo que Jeremías está diciendo acá es que Israel había dejado y había cambiado la gloria de Dios por algo que no aprovechaba en lo absoluto. En otras palabras, para Dios era como dejar la fuente de agua viva a aquel que iba a suplir todas sus necesidades. Entonces, cuando ellos se entregaron a la idolatría, se estaban separando de aquel que podía hacerlos prosperar, que podía bendecirlos y que podía suplir todas sus necesidades. Estaban cambiando a Dios, que era lo mejor, por los ídolos, que era lo peor. Y ellos mismos llegaron a ser cisternas rotas con fugas que no tenían ningún tipo de agua. Y eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos el plan de Dios y procuramos seguir nuestro propio plan. Nuestras necesidades no son suplidas, no prosperamos, no nos va bien. Entonces Dios no quiere que nosotros seamos cisternas rotas ni vacías. Dios no quiere que haya fugas en tu caminar espiritual. Dios no quiere que haya algo ahí que está frenando tu caminar con Él, que sea un lastre, un fardo, una carga pesada en tu caminar con Él. Entonces, el plan de Dios para nosotros como hijos de Dios en el Nuevo Testamento es que vivamos llenos. Dios te quiere a ti diligente, ferviente,
y servicial. Lo vimos la semana pasada. Pero para eso tú tienes que estar lleno. Tú no puedes ser como una cisterna rota. Llenos de Él. Él es una fuente de agua viva. Ahora, hablando acerca de esos términos, obviamente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es el mismo en el Nuevo Testamento. El mismo Dios que inspiró el Antiguo Testamento también se refiere a este tipo de términos en el Nuevo Testamento y utiliza la misma simbología. Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y encontramos otra vez este término de agua viva. Jesús habló con la mujer samaritana, Juan 4, versículos 13 y 14. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Jesús está llevando a cabo un contraste. Está haciendo un contraste entre el agua natural que el hombre puede proveer. Nosotros, gracias a Dios, estamos acostumbrados a abrir el caño y tenemos agua. Y está contrastando esto con el agua que solamente Dios puede dar, que es un agua viva, que desciende de arriba, desciende de aquel que es llamado la fuente. Dios se llama a sí mismo fuente. Entonces aquí está hablando acerca de que Jesús es la fuente de salvación para nosotros. Cuando nacemos de nuevo, esa fuente se aloja en nuestro espíritu y por eso tenemos comunión con Él y esta fuente salta para vida eterna. En otras palabras, la salvación, el gozo de la salvación, todo lo que pertenece al creyente porque está en Cristo, está en su espíritu, porque está esa fuente. Cristo está en nosotros, la fuente está en nosotros, el agua viva está en nosotros, podemos beber, podemos disfrutarla. Entonces, si tú estás en Cristo, la fuente está en ti y tú tienes que tomar la decisión de beber de ella. El Señor no te obliga, el Señor te invita y tú puedes beber. Esa agua está a tu disposición y suple todo lo que tú necesitas. Y cuando Jesús dijo que el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, está hablando acerca de las cosas del mundo. ¿Cuántos saben que las cosas del mundo no llenan? 20 años caminé con un vacío en mi corazón y probé un montón de cosas. Hay cosas que ni siquiera probé porque ya sabía que no funcionaban. Así que dije, voy a probar la música rock y me metí a la música rock y sí me gustaba tocar, pero el vacío permanecía allí. Y yo veía a otras personas que tenían ese vacío, se metían en diferentes cosas. Yo no quise entrar por ahí porque yo sabía que era vano. Pero cuando Jesús vino, Él me llenó. Y es maravilloso. Y esas cosas del mundo no nos suplen a nosotros, no nos hacen esa sed que tenemos porque es espiritual. Entonces, el agua del mundo es sucia, no nos puede saciar. Nos deja contaminados, sucios, con un sentimiento de culpa. Si bebemos de fuentes contaminadas, eso no va a producir paz en nuestras vidas, no va a suplir nuestras necesidades. La comunión con Dios es lo que tú necesitas. Entonces, debemos recurrir a esa fuente y beber de ella, y depende de nosotros escoger si vamos a beber continuamente de la fuente de agua viva o si vamos a hacer cisternas rotas con fugas que no tienen absolutamente nada. Nosotros tomamos la decisión. Pero Dios quiere que tú y yo seamos reservorios llenos. Por favor, repitan conmigo, llenos. Miren, para ser fervientes tenemos que estar llenos. ¿Y llenos de qué? Hay varias cosas a las cuales tú tienes que estar lleno. La primera, la cual vamos a tocar hoy día, es que la gente ferviente, en primer lugar, está llena de la palabra. Un cristiano que no está lleno de la palabra está desarmado, no tiene alimento y no tiene con qué andar. Vamos a ir al Antiguo Testamento otra vez, en el libro de Job, en el capítulo 32, los versículos 18 y 19, encontramos un extracto de algo que ocurrió en la vida de Job. Y dice, porque estoy lleno de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y rompe los odres nuevos. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno tiene que saber quién está hablando y a quién está hablando y cuál es el contexto. Este es un extracto del libro de Job, donde Eliú aparece hablando por primera vez. Ya han pasado 32 capítulos. Job tenía 3 amigos, supuestamente amigos, que vinieron a consolarle en todo el mal que le vino. Hay una gran ignorancia en el cuerpo de Cristo con respecto a lo que le pasó a Job. Muchos no saben que fue el temor de Job que abrió puertas al diablo y el diablo entró para hurtar, matar y destruir. Y no es que Dios le dio permiso. Es que la misma persona se metió en el problema. Bueno, pero después de esto, después de idas y venidas,
Los 3 amigos de Job lo condenan una y otra vez. Tú hiciste esto, te pasó esto porque te lo merecías y una y otra vez. Finalmente Job se defiende. Finalmente, después de todo esto, Eliú, que era joven y como respetaba las canas, porque los 3 amigos de Job eran ancianos, los dejó hablar. Y después de que se dio cuenta que ellos habían estado hablando palabras y palabras, multiplicando palabras sin sabiduría y habían condenado a Job, finalmente él se estaba aguantando. De repente él comenzó a escuchar cosas y comenzó a llenarse de la palabra de Dios y él era adentro como una tetera hirviendo que quería hablar. Ahora es interesante que Eliú este personaje aparece solamente una vez en la Biblia, allí en el capítulo 32. Y todo lo que él dijo está registrado en los siguientes capítulos. Este capítulo 37 me parece. Pero de ahí no se vuelve a mencionar. Esa es la única mención de Eliú en toda la Escritura. Y lo que experimentó en ese momento fue algo sobrenatural. Ustedes no pueden tomar como palabra de Dios 100% lo que los amigos de Job dijeron, porque estaban hablando sus propios pensamientos, estaban hablando desde el punto de vista de la tradición, desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista de la experiencia humana y todo eso. Pero cuando ustedes leen a Eliú estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo. Y es tremendo lo que él dijo. Entonces es probable que en toda su vida él haya tenido esta experiencia solamente una vez. Y yo me acuerdo, y les estoy hablando del año 1985, me había pasado incontables horas meditando la palabra, sin cesar, sin medida. Y llegué al punto en que estaba la palabra saltando tan fuerte dentro de mí que no podía quedarme callado. Es una experiencia sobrenatural. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros pueda ser como una tetera hirviendo. Es posible ser tan llenos de la palabra de Dios que nos volvamos personas diligentes, fervientes y serviciales. Ahora, nosotros como creyentes en Jesucristo, como seguidores y discípulos del Señor, en primer lugar, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Eliú estaba hablando acerca de esto. Es algo maravilloso. Muchas veces cuando abrimos nuestra boca el Señor la llena, pero la verdad es que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cuántas veces me he encontrado con personas, abro mi boca y comienza a salir y a salir y salir y salir? Y uno habla por inspiración porque la palabra que he estado metiendo, depositando, meditando, estudiando, está allí depositada y eso sale. La palabra que tú necesitas sale si es que la metiste. Eso es muy importante. Ahora, la palabra de Dios debe habitar en nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo, no la palabra de ningún otro hombre. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales o canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en sus corazones. Vamos a ver qué cosa implica este pasaje, porque está hablando acerca, Dios quiere fervientes, pero para que tú seas ferviente tienes que estar lleno. ¿Y qué significa eso? La palabra habitar o habite viene del griego enoikeo. Es un término resultante de la unión de 2 componentes. Las componentes son en y oikos. En significa en, esto es dentro de, y oikos significa casa. En oikos, entonces sale enoikeo. Y bueno, cuando ambas palabras se juntan, forman la palabra enoikeo, que significa habitar en una casa. Lo cual significa también, es cuando uno está hablando de una persona que escoge deliberadamente hacer de un lugar su residencia permanente. O sea, la persona se encuentra tan a gusto, se encuentra tan en casa en ese lugar, que decide hacer de ese lugar su residencia permanente por el resto de su vida. Me siento en casa. ¿Alguna vez has escuchado eso? Entonces, esa es la implicancia de dicha palabra. Entonces, cuando Pablo nos dice que la palabra de Cristo habita en nosotros ricamente, lo que está diciendo es que nosotros como iglesia tenemos que darle, como individuos, como parte de la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo, tenemos que darle a la palabra de Dios la bienvenida a nuestro corazón. Tenemos que darle a la palabra de Dios la más calidad y apoteósica, si se puede decir así, bienvenida,
para que ella venga y habite en nosotros y la palabra de Dios se sienta en casa en nosotros. ¿Cuántas veces que Jesús habló acerca de tener la palabra morando en nuestras vidas? Entonces, la palabra de Dios no debe ser algo pasajero, no es algo que entra por un oído y sale por el otro, ¿no? Palabra viene y palabra se va, ¿no? Entonces, no, lo que queremos es que la palabra de Dios haga su residencia permanente en nuestras vidas. Queremos que la palabra de Dios habite, more en nosotros, abunde en nosotros, que nos llene de tal manera que seamos saturados de ella. Entonces aquí surge la pregunta, sabemos lo que Dios quiere, pero la pregunta que surge es, ¿tiene la palabra de Dios este tipo de lugar en tu vida? ¿Habita ella verdaderamente en tu espíritu? ¿Se siente la palabra de Dios cómoda en ti, a gusto dentro de ti, como si estuviese en casa? ¿O la palabra de Dios es tratada por ti como un extraño, como un visitante que viene ocasionalmente y está de pasadita, ¿no? Si tú estás de viaje, te alojas en un hotel, te quedas ahí 3 noches, 2 noches, lo que sea necesario. Eso no es habitar, eso es ir de pasada, pasajeramente. Y aquí está hablando de algo permanente. O la palabra de Dios para ti es algo molestoso, es algo fastidioso. Si la palabra de Dios debe habitar en ti o hacer su morada o residencia permanente en nosotros, ¿en qué medida o en qué grado debe morar la palabra en nuestro interior? ¿En una pequeña medida? ¿En un pequeño grado? ¿Solamente un poquito de palabra? ¿Vivimos cada día de tal manera que solamente tratamos de subsistir con un mínimo de palabra en nuestro interior? Nos dice a nosotros la Escritura ¿cuán llenos debemos estar de la palabra? ¿En qué medida debemos estar llenos de la palabra de Dios? Obviamente, sí. Otra vez, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia en sus corazones. Después de que hemos visto el término habite, de habitar, ahora vamos a ver la medida en la cual la palabra de Dios debe habitar en nosotros. Esa palabra ricamente viene del griego plousios, término que denota increíble abundancia, riqueza extrema, enorme afluencia, gran prosperidad, inmensas riquezas, magnífica opulencia y extravagante fastuosidad. Todo eso está empaquetado dentro de la palabra griega plousios. Esa es la medida en la cual Dios quiere, y es la perfecta voluntad de Dios y el plan de Dios para que la palabra de Dios more dentro de ti. Entonces Pablo utiliza esta palabra griega plousios aquí para hacernos saber que si nosotros recibimos la palabra de Dios de la manera correcta, con la mejor actitud, si le damos a la palabra de Dios la mejor bienvenida, la más cálida bienvenida, es decir, tiramos la alfombra roja, le damos la más apoteósica bienvenida, cálida bienvenida para que habiten en nosotros permanentemente, lo que va a hacer la palabra cuando ingrese en nuestras vidas en esa medida es que la palabra nos va a enriquecer espiritualmente. Dios quiere lo siguiente. Plousios, el término griego implica que la palabra de Dios nos puede a nosotros hacer billonarios espiritualmente. Es más importante que estés lleno de sabiduría que estés lleno de dinero. Si tu espíritu está lleno de la palabra de Dios, es más importante que tu cuenta esté llena de dólares, o de euros, o de soles, o lo que sea. Por eso, cuando la palabra de Dios es presentada, te es expuesta, cuando la palabra de Dios es predicada o enseñada, ábrele las puertas, desenróllale la alfombra roja, dale una grandiosa bienvenida, una tremenda recepción. Si tú permites que la palabra de Dios habite dentro de ti o more dentro de ti, en esa medida, entonces va a producir una tremenda riqueza espiritual en tu vida. Si tú tienes la palabra, eres rico. Si tienes mucha palabra, entonces eres millonario. Y si tienes plousios de palabra, entonces eres billonario espiritualmente.
Entonces la palabra de Dios debe hacer su residencia permanente en nosotros. Debe habitar en nosotros abundantemente, ricamente, en una tremenda magnitud. ¿Y qué más? ¿En qué otra forma tenemos que hacer que la palabra de Dios habite en nosotros? Sigamos en nuestro texto de Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Y la siguiente indicación es en toda sabiduría. En toda sabiduría. No solamente ricamente, no solamente en toda sabiduría, o también en toda sabiduría. La palabra sabiduría de ese versículo viene del término griego sofía, que describe una penetración espiritual intuitiva que nos permite ver la verdadera naturaleza de las cosas, la esencia de las cosas. Mucha gente camina por vista, no camina por fe. Caminan por el ojo de la carne, no por el ojo del espíritu. Muchas veces no conocemos la naturaleza de todas las cosas. El cristiano no debe actuar como un ser sin cerebro, arrastrado pasivamente por sus circunstancias, sino que debería de examinar activa y conscientemente el origen de cada cosa, entender su naturaleza, poner a prueba su naturaleza y su significado, entender su propósito. No miramos la apariencia. Mucha gente se gloría en la apariencia. Nosotros nos gloriamos en el corazón. Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. ¿Qué hay adentro? Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Y la palabra es el agua limpia que entra y limpia y ordena tu mundo interior. Si tu hombre interior, tu vida interior está tohu babohu, eso es desordenada y vacía, la entrada de la palabra trae el orden. Dios es un Dios de orden. La palabra pone en orden tu mundo interior. Eso es maravilloso. Limpieza, riqueza, sabiduría, revelación. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, esta palabra sabiduría dice en toda sabiduría. No está hablando de la sabiduría del mundo, sabiduría terrenal, carnal, animal, ni mucho menos diabólica. Está hablando de la sabiduría que desciende de lo alto, sabiduría de Dios, que te permite conocer la esencia o la verdadera naturaleza de las cosas y que te permite mirar las cosas dentro de su apropiado contexto. La sabiduría de Dios, si habita en ti, te va a dar a ti herramientas de juicio para que sepas discernir, diferenciar, distinguir, separar entre las cosas y no confundir lo bueno con lo malo, ni lo puro con lo impuro, ni lo profano con lo santo, ni lo inmundo con lo que es limpio. La palabra de Dios separa las cosas. Entonces Dios quiere que sí, que su palabra habite en nosotros, que su palabra nos llene con tremenda riqueza, pero también quiere que nosotros conozcamos la palabra en toda sabiduría. Porque no es suficiente conocer la palabra de Dios. Necesitamos también la sabiduría para poder aplicarla correctamente en nuestras vidas. O sea, hay gente que tiene mucha palabra morando en ellos. Se han aprendido muchos versículos de memoria. Pero una vez que la palabra mora en ti, la palabra tiene que subir y renovar tu mente. La revelación renueva tu mente. Tú te puedes aprender un montón de versículos de memoria y sacarlos completamente fuera de contexto. O sea, hay un montón de gente cristiana, pero no tienen revelación, tienen mucha religión, ¿no? Y cuando te citan los versículos, porque han leído la Biblia superficialmente y no tienen profundidad porque no han visto la naturaleza de lo que se está diciendo, ni el contexto en que se está diciendo, entonces usan las escrituras mal porque las malinterpretan y las aplican fuera de contexto completamente. Entonces no entienden cuál fue la intención original del Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia entre lo que es trazar rectamente la palabra de verdad y lo que es torcer las escrituras. Trazar la palabra o torcer la escritura son dos cosas completamente opuestas. Y aquellos que tuercen la escritura lo hacen para su propia perdición y la perdición de aquellos que los oyen. Entonces necesitamos no solamente conocer la palabra de Dios, sino tener la revelación, necesitamos la sabiduría de Dios, porque uno puede interpretar mal la Biblia, puede usarla mal. Uno puede usar la Biblia religiosamente y ser de maldición y no de bendición. Y lamentablemente eso pasa. Entonces Dios nos quiere a nosotros llenos de sabiduría y de revelación, no de religión, no de tradiciones de hombres, no de mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
Dios no quiere que tú estés tampoco lleno de una emoción que se levanta muy por encima de la revelación. Hay gente que se emociona. Las emociones, hermanos, no son la base de nuestro caminar con Dios. Caminamos por convicciones, no por emociones. Entonces hay mucha gente que salta y se emociona sobremanera, pero cuando se disipa la emoción, no queda nada. Si la palabra de Dios no es el fundamento de una iglesia, entonces no es una iglesia espiritual, no es una iglesia bíblica. Si no hay palabra, no hay nada. Dios y su palabra son uno. El cimiento, el fundamento del cielo es la palabra de Dios. Si no hay verdad, entonces no hay crecimiento espiritual. No hay sabiduría. Si no hay palabra de Dios, no hay discipulado y tampoco hay proceso de santificación. Y esa es la pura verdad. Podemos tener un club donde la gente salta y se entretiene, reuniones sociales por aquí y por allá, pero si no hay palabra de Dios, no hay crecimiento espiritual. Tú puedes tener una envoltura de un caramelo muy, muy lindo, pero si no hay contenido, no hay caramelo dentro, es solamente la envoltura. Y sí, en las cosas que hacemos en la iglesia tienen que ser bien hechas. En el libro de Salmos dice que todo en tu templo comunica tu gloria. Tenemos que hacer las cosas bien, con excelencia. Sin embargo, todo eso es solamente un adorno para lo que está dentro, que es la palabra, y eso es el Espíritu Santo. Entonces uno no debe manipular emocionalmente a la gente para moverse por emociones. La gente tiene que aprender a responder, no a la emoción, sino a la verdad. Si no, Satanás rapidito se los lleva cautivos. Y esa es la pura verdad. Tenemos que estar programados para responder espiritualmente a la palabra y al Espíritu. Entonces Dios no nos quiere a nosotros una iglesia rara, mística, que está flotando en las nubes. Dios quiere que nosotros vivamos parados firmes en un fundamento que es inconmovible, la roca de las edades, la roca de los siglos, la peña firme que es Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Entonces la palabra tiene que habitar en nosotros en una tremenda medida y en toda sabiduría. Ahora, ¿cuál es el resultado de tener la palabra de Dios habitando en nosotros ricamente y en toda sabiduría? Volvamos a Colosenses 3:16. Porque si hay sabiduría de Dios en ti, entonces la gente no va a ser mística. La gente va a ser balanceada, va a ser ecuánime, va a ser juiciosa, va a ser madura, va a ser perfecta. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en sus corazones. Si la palabra de Dios habita permanentemente en ti, si no es algo pasajero, si la palabra de Dios habita en ti en una extrema medida y te enriquece espiritualmente y de repente comienzas a abundar en toda sabiduría e inteligencia espiritual, entonces eso va a producir resultados que se pueden ver en tu propia vida. Es interesante que cuando uno lee la epístola a Tito, que es una de las cartas pastorales, hay tres cosas que se mencionan ahí, ¿no? La primera es la sana doctrina, la segunda es sobriedad y lo tercero se termina aterrizando en hacer buenas obras. Ajá. Otra vez, repito, sana doctrina, sobriedad, buenas obras. Pero si lo que se enseña en una iglesia no es sana doctrina, sino vientos de doctrina o enseñanzas que no tienen suficiente fundamento bíblico, la gente no va a ser sobria, la gente va a ser rara, mística. La gente se va a embalar en una serie de falsas creencias y al final, en vez de acabar en buenas obras, van a terminar haciendo cosas raras, místicas, salvajes que espantan a los demás. Y ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es fantasmagórico. El Espíritu Santo no espanta a las personas. Las atrae a Cristo. Y de eso se trata. Bien. Entonces, cuando tú permites que la palabra de Dios te haga espiritualmente rico, eso va a afectar todo tu ser, espiritual y cuerpo. Tu corazón estará lleno de gozo, tu mente inundada de sabiduría, de entendimiento, y tu lengua se va a encontrar cantando alabanzas al Señor. O sea, cuando la palabra te llena tanto como que se siente en casa o a gusto dentro de ti, y cuando ella enriquece tu vida llenándola, no solamente
vas a estar lleno de la palabra, sino también de sabiduría, de dones, del poder de Dios. Y también vas a tener una canción en tu boca. ¿Alguna vez han visto un cristiano que todo el tiempo está cantando y alabando al Señor? Es porque está lleno de algo. Su corazón está lleno de la presencia de Dios. Y lo siguiente, lo que va a ocurrir en la siguiente etapa de todo su resultado es que te vas a encontrar, como dice acá, enseñando y amonestando a los demás, edificándolos y estableciéndolos en su fe. O sea, nosotros debemos enseñarnos la palabra unos a otros. Amonestar significa poner en mente los pensamientos de lo que significa ser un hombre maduro en Cristo Jesús. Y cantando al mismo tiempo. Entonces eso trae edificación, que es por medio de la fe. Cuando tú estás tan lleno de la palabra, esas riquezas espirituales van a fluir tan fácilmente dentro de ti y van a alcanzar y bendecir a los que nos rodean. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto en este año 2020 ser una bendición a los demás? ¿Lo dicen en serio? Entonces, si no tienes nada que dar, no puedes ser una bendición. Nosotros repartimos. Nosotros somos gente que reparte la bendición. De eso se trata. Dios nos bendijo para ser de bendición. Entonces, si la palabra de Dios llena tu interior, haciendo su residencia permanente, si se vuelve una parte vital de tu vida, entonces habrán estos resultados. Vas a caminar en otro nivel, en otra dimensión. Vas a caminar en la sabiduría de Dios. Entonces, una persona ferviente en el Espíritu es una persona que ha permitido que la palabra de Dios la convierta en un multimillonario espiritual. Cuando la sabiduría y el entendimiento sobrenatural abundan en la persona, entonces es como la esponja. ¿Se acuerdan? La semana pasada les hablé de una esponja que la metes en un balde de agua y sale chorreando. ¿Okay? Si tú estás empapado de la palabra de Dios, entonces la bendición va a chorrear a través tuyo. Estás chorreando de la bendición. Salpica la bendición. ¡Qué maravilloso! Continuamente. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios para nosotros en el 2020. Por favor, repitan conmigo. Fervientes. Llenos de la palabra de Dios. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a volvernos personas tan, pero tan llenas de tu palabra. De modo que nuestro ser y entera existencia sean afectados por tu verdad. Y al permanecer en tu palabra y permitir que ella habite en nuestros corazones, con nuestros corazones llenos de gozo, con tu sabiduría saltando desde nuestro espíritu, llenando nuestra mente, con entendimiento espiritual, con nuestras bocas y corazones llenos de canciones. Señor, queremos llegar al punto en que tu palabra nos lleve a ese lugar de riqueza espiritual. Ese lugar que tú deseas para cada uno de nosotros. Por eso, Jesús, le damos la bienvenida a tu palabra, para que ella nos llene, nos sature, habite en nosotros con toda riqueza, con toda sabiduría espiritual, porque queremos ser una bendición, queremos ser canales, queremos andar en esa dimensión de la generosidad. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a hacer una confesión. Repiten conmigo. Yo confieso que a partir de hoy la palabra de Dios me enriquecerá con sabiduría y penetración espiritual. Al meditar en la palabra, ella enriquecerá mi vida y siempre tendré algo espiritual para compartir con otros. Estaré tan lleno de las riquezas de la palabra que automáticamente seré hallado enseñando, amonestando a los demás y edificándolos en la fe. Yo declaro esto en el nombre de Jesús. Amén. Nos falta una cosa más. Hay dos iglesias. Está la iglesia espiritual de aquellos que somos nacidos de nuevo, que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, hemos recibido a Cristo al nacer de nuevo. Pero hay una iglesia física, visible. Hay personas que asisten a iglesias que quizás hayan hecho una oración de la boca para afuera, pero en realidad nunca se arrepintieron ni le entregaron su corazón a Cristo, nunca se sometieron bajo el señorío de Cristo ni de su palabra.
Entonces, por eso algunos pastores están hablando acerca de predicar salvación también en las iglesias, porque a veces hay gente que no la ha visto, que no ha recibido a Cristo y han pasado de una religión a otra. Y por eso siempre le damos a la gente la oportunidad de recibir a Cristo, los nuevos, los visitantes, y por ahí alguno que tenga ya algunas semanas viniendo y que no haya llegado a esa convicción. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad. Si estás aquí y aún no sabes lo que significa tener una relación con Dios, quizás has tenido una religión más, pero si no has experimentado el nuevo nacimiento, te doy la oportunidad ahora de que te pongas a cuentas con Dios y pases de muerte a vida y de tinieblas a luz. Hoy es el día de salvación. Tú tienes que estar seguro que has nacido de nuevo y que has recibido a Cristo. Si este es tu deseo, repite conmigo: Dios del cielo, esta mañana reconozco que necesito de ti. Jesús, perdona mis pecados. Ven a mi vida. Hazme una nueva persona. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Recibo hoy tu perdón y una nueva vida. En tu nombre.